Bienvenidas y bienvenidos a este evento que hace parte de la Franja Filbo Incluyente, en alianza con la Fundación Saldarriaga Concha, el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Nacional para Sordos, INSOR. Hoy tenemos a Aldo Ocampo González, Natalia Martínez, Mónica Cortés y Sergio Iván Casallas en conversación con Juan Camilo Celemín. Evento titulado Aulas Incluyentes. Bueno, un saludo para nuestros panelistas que nos acompañan en este momento y a todas las personas que están conectadas precisamente para hablar en este conversatorio sobre inclusión y equidad en la educación. Le doy la bienvenida en este momento a la directora del INSOR, Natalia Martínez Pardo. Bienvenida, Natalia. Hola Juan Camilo, buenas tardes para ti, a mis compañeros panelistas. El día de hoy es un gusto estar con ustedes, a Mónica, a Sergio, a Aldo. Qué gusto estar con ustedes en este espacio y a todas las personas que nos están viendo en este momento y que participan de esta franja de Filbo Incluyente. Así es. Damos también la bienvenida a Mónica Cortés, directora de ASDAUN. Bienvenida, Mónica. Creo que tienes el micrófono apagado. Apagado. Ya. Ahí está. Hola Juan, un saludo a todos y todas los que nos están viendo en este espacio. Es un gusto estar en esta franja de Filbo Incluyente y bueno, un agradecimiento a quienes la hacen posible y hacen posible visibilizar los temas que tienen que ver con la población con discapacidad en el país. Gracias, Mónica. Nos acompaña también nuestro invitado internacional, el profesor e investigador en temas de inclusión y equidad en la educación, Aldo Campos González, a quien le damos también la bienvenida. Hola Juan Camilo, muchas gracias por la presentación. También a Natalia, a Mónica y quienes nos van a acompañar el día de hoy en este panel. Un cordial saludo a todos los asistentes y invitarlos solamente a que nos hagan 1000 preguntas, cosa que este sea un foro bien discutido, debatido y sustancioso en lo que vamos a conversar. Estoy muy contento de estar acá. Muchas gracias, Aldo. Él nos ha acompañado precisamente en este espacio, tal como Camila lo mencionaba al inicio, en esta apuesta que está haciendo el INSI, el INSOR, el Ministerio de Educación y la Fundación Saldarriaga Concha en esta franja. Hemos tenido algunos temas, esta mañana tuvimos uno, ¿verdad, Aldo? Relacionado precisamente con la inclusión, con el papel también que juega en esos días la lectura sencilla, por ejemplo, como elemento para incluir esa diversidad. No sé si nos quiera comentar en alguno de esos espacios que ha podido participar e invitar a los demás a estos. Bueno, sí, Juan Camilo, es muy importante invitar a toda la comunidad de escritores, profesores, educadores, investigadores a sumarse a la versión Filbo 2021 y yo he estado acá en Colombia desde el día lunes, muy contento de regresar a esta tierra que siempre me ha recibido con los brazos abiertos y que en cada ciudad me ha brindado mucho cariño y hemos estado conversando sobre la fácil lectura, los desafíos que esa metodología tiene en cuanto a la intervención de los textos y también hemos estado trabajando, bueno, ayer por la tarde la relación entre lectura y justicia social y hoy por la mañana donde tuve el placer de estar con Natalia también compartiendo sobre algunas estrategias para pensar la enseñanza con foco en todas las singularidades que están en nuestra maravillosa aula. Así es, precisamente estábamos hablando acerca de eso y es la importancia de esas miradas de otros países frente a estos temas tan interesantes. Y por último tenemos a nuestro invitado Sergio Iván Casallas, un profesional en formación a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes para todos los panelistas, para el público en general. Así es, como Juan Camilo Celemín lo resalta, soy estudiante de música de la Universidad Antonio Nariño y me estoy formando como intérprete y como baterista. Y voy en 10º semestre. 10º semestre, ya casi terminamos esa carrera. Así es. Bueno, vamos a hablar precisamente de eso y es cómo, pues, hablar de terminar una carrera en este caso, pues, implica todo un tema de trayectorias educativas que se tienen que dar, no solamente, pues, a nivel, en este caso, de la educación superior, sino en la educación inicial,
escolar, básica y media, para poder cumplir entonces con esos objetivos que pues, son hablar de una inclusión y equidad en la educación. Y es que precisamente más allá de un espacio virtual que nos convoca en este momento, pues está el tema de interés y es cómo lograr que todos los niños y niñas cuenten ese mensaje, digamos, que sin importar las características, condiciones, ¿cierto? Y contextos en el que se encuentren, puedan participar, interactuar y aprender. Ese es el mensaje precisamente cuando hablamos de inclusión y equidad en la educación. Pero sabemos que, pues, hacerlo, trabajar para ello, tener como allí ese proceso implica aunar esfuerzos de diferentes actores, desde la parte institucional, desde las familias, desde los mismos estudiantes, maestros, organizaciones de sociedad civil, y por eso es que están estos invitados el día de hoy, para que nos cuenten desde sus diferentes roles y miradas cuáles son precisamente esos retos, esos avances que tenemos como país y a nivel de Latinoamérica también, y cómo podemos seguir avanzando hacia esa educación donde se transformen las políticas, la cultura y las prácticas y así poder seguir avanzando. Desde Colombia tenemos como propuesta también y como estrategia una alianza, digamos, de hacer énfasis en esa participación de las familias, de esa alianza familia-escuela y más en este momento. Hablamos, por ejemplo, de competencias como amar, como acoger, como involucrarse y precisamente de eso vamos a hablar hoy, de cómo esas competencias juegan un papel fundamental cuando hablamos de inclusión y equidad en la educación. A todos los que nos están observando en este momento, pues les decimos, tenemos la dinámica es la siguiente, vamos a tener una pregunta para cada uno de nuestros panelistas, de acuerdo al rol que tienen, y ustedes pueden en este momento también ir haciendo preguntas en el chat. Luego de que pasemos la primera ronda de preguntas, pues le haremos la pregunta directamente al participante, al panelista pues, que se encuentra con nosotros y al cual ustedes le hacen directamente la pregunta. Así que esta sería la dinámica y pues vamos a conversar frente a este tema de aulas incluyentes en Colombia. Bueno, vamos a iniciar precisamente invitando a Mónica Cortés. Vemos que Mónica se ha destacado por hacer un trabajo muy arduo de las organizaciones de sociedad civil en Colombia. Puntualmente hablamos de ASDAUN, de ese liderazgo que tienen las familias y de la importancia que tiene esa participación de las familias en esa inclusión de todos los niños y las niñas. ¿Qué balance hacen ustedes como organización de sociedad civil, Mónica, en esa trayectoria que han tenido ustedes frente a los avances y desafíos cuando hablamos de inclusión y equidad en la educación? Teniendo en cuenta sobre todo que pasamos, ¿cierto?, en este momento de una etapa donde veníamos de la presencialidad a la virtualidad y luego también, pues tenemos ya ahora de la virtualidad a la presencialidad. Entonces, quisiera que por favor nos hablara un poco acerca de eso, cuáles son los avances y desafíos que ustedes han podido observar. Claro que sí, Juan Camilo. Pues nosotros, como tú lo has mencionado, desde ASDAUN llevamos, ya este es nuestro año 16, trabajando en el país en todo lo que tiene que ver con la promoción de los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Y por supuesto, uno de los temas que siempre nos ha convocado y a las familias ha sido el tema de la educación inclusiva. Tenemos la convicción, y es lo que hemos conversado, también coordino desde el año 2010 una red de familias que se llama la Red de Familias por el Cambio, que ha trabajado desde 22 ciudades del país. Y hemos seguido muy de cerca, digamos, el compromiso y los avances que ha tenido el país en materia de educación inclusiva, así como hemos establecido también las barreras, ¿no? Las barreras, y que obviamente hoy tenemos unas barreras un poco más duras en términos de lo que ha pasado con la pandemia, pero que siempre, digamos, en términos de balance, como tú lo planteas, Juan Camilo, nosotros desde las familias sabemos que el país en sí mismo, nuestro Ministerio de Educación, ha dado pasos importantes en relación con la educación inclusiva a nivel latinoamericano. Pertenecemos también a la Red Regional por la Educación Inclusiva y ahí pues tengo la posibilidad de ver lo que pasa en 8 países de la región. Y por supuesto Colombia tiene un marco normativo muy potente que es claro el tema de la educación inclusiva en nuestro país y que eso ha permitido que avancemos, digamos, decididamente
en lo que tiene que ver con la educación inclusiva. Hoy en Colombia, por ejemplo, lo decía yo en estos días, no existe en el Ministerio de Educación una dependencia que se llame educación especial, como pasa en muchos países de la región. Aldo no me deja mentir con el tema latinoamericano, que hay en la mayoría de los ministerios de educación de Latinoamérica existe la dependencia todavía de educación especial, la dirección de educación especial. En Colombia no existe porque claramente, digamos, hay un compromiso institucional en favorecer la educación de todos. Sabemos que existen también presupuestos que se asignan para el tema de favorecer los apoyos y ajustes que requieren las personas con discapacidad. Todo eso es positivo, digamos, en términos de balance, pero también sabemos de los desafíos que todavía tenemos. Incluso Colombia también es privilegiado en tener el Instituto Nacional para Sordos y el Instituto Nacional para Ciegos. Eso no pasa en todos los países. Entonces creo que toda esa conjunción pues ha permitido cosas, sin duda, pero que, digamos, en términos de unos grupos subrepresentados como son las personas con discapacidad intelectual o las personas con discapacidades que requieren de más altas necesidades, pues de otros requerimientos de apoyos, todavía hay grandes desafíos y la pandemia pues sin duda nos ha dejado claro que hay todavía arraigado, digamos, conceptualmente y culturalmente la idea de que ciertos niños no pueden aprender o que solamente pueden aprender si una persona los acompaña directamente. Entonces, aunque si nosotros tenemos orgullosamente el decreto 1421, que es un decreto muy bien estructurado que salió en el 2017 y que tiene allí muy claro el rol del docente de apoyo, que es un perfil y un rol que para nosotros desde las personas con discapacidad intelectual es muy importante tener ese rol del docente de apoyo que acompaña a los otros docentes en toda esa parte metodológica, estructural, de cómo hacer flexible, dinámico y con los diferentes estilos de aprendizaje la enseñanza de nuestros niños, pues eso todavía es un gran desafío, ¿no? Yo creo que ahí todavía hay mucho que hacer en términos de cambiar ese imaginario todavía a veces muy medicalizado y que eso surgió muy fuerte en la pandemia, ¿no? Digamos, los maestros de otras disciplinas todavía siguen creyendo que los niños con discapacidad son responsabilidad exclusiva de cierto tipo de maestros, ¿no? Entonces, creo que ahí todavía hay un desafío en el tema de desmedicalizar, de dejar de creer que esto es un asunto terapéutico, sino que es un asunto pedagógico. Y esto es un asunto de estrategias, de didácticas, de dinámicas, de cómo vamos a favorecer la participación de todos los niños y las niñas, y eso pues obviamente en la pandemia se vio bastante afectado. Las familias se sintieron muchas veces solas y abandonadas en el ejercicio, y a veces la única persona que las llamaba era la docente de apoyo. Digamos, eso en Bogotá no pasa en todas las ciudades del país, pero sí, digamos que ahí hubo una gran barrera, digamos, en términos de lo que necesitamos. Y por supuesto, por último, y ya para no tomarme más tiempo, el tema del valor que le dimos a esa participación y a esa vivencia en el entorno escolar, Juan. Yo creo que todos en este encierro le tenemos que dar, y eso lo hemos hablado mucho con las familias, y ayer me decían del ministerio precisamente que las familias que más han retornado han sido las de los niños con discapacidad, o sea, que quieren que sus niños retornen a la escuela, pero eso tiene que ver con la importancia que le estamos dando y el valor que le hemos dado siempre a la parte socioemocional, a ese aprendizaje desde la convivencia, más allá de lo curricular, que es importante, pero que no es lo único en el entorno escolar, y que creo que eso surgió muy fuerte en la pandemia. Yo lo dejaría ahí para que sigamos conversando. Perfecto, Mónica. Lo que entiendo entonces es que hay una sombrilla grande, digamos, de acuerdo a eso que acabas de resaltar, que es la educación para todos, ¿cierto? Esa diversidad que hay y por lo tanto, digamos, hablar de educación inclusiva o inclusión y equidad en la educación no se relaciona estrechamente o, digamos, de manera directa o exclusiva más bien con la población con discapacidad, sino que hay una cantidad, digamos, de poblaciones. Puntualmente, tú haces énfasis en unas, ¿cierto? En unas poblaciones precisamente por la organización que lideras, has dado
y nombras un decreto que hace parte de los avances del país, el decreto 1421. ¿Sí? Allí se habla de ajustes razonables y siento yo, digamos, que esa parte me parece muy importante que destacas la relevancia de la práctica pedagógica, ¿cierto? Como elemento fundamental cuando hablamos de esa atención, esa educación de calidad, esa práctica con el estudiante. Y sin desconocer, por supuesto, que existe una articulación en algunos momentos que se tiene que dar con salud, ¿cierto? Pero hay un llamado a la no medicalización, que es lo que en este momento también es importante de resaltar cuando hablamos de algunas poblaciones específicas, allí como la que acabas de mencionar. Entendiendo entonces esa gran sombrilla que pasamos al decreto y que tocas una de las poblaciones, ahora quisiera preguntarle a la directora del INSOR, Natalia, precisamente por otra de las poblaciones, que tiene que ver con la población sorda, ¿sí? Porque allí hablamos entonces de, digamos, unas particularidades y es, sí existe una discapacidad auditiva y hay personas sordas que son usuarias de ese español oral, ¿cierto? Pero hay también una doble condición con otra parte de la población sorda que es considerada una comunidad lingüística minoritaria y allí la lengua de señas juega un papel fundamental y también allí el bilingüismo es clave para esa participación, interacción y aprendizaje de la población sorda. Teniendo en cuenta eso, ¿qué significaría hablar de aulas incluyentes para la población sorda? Entendiendo que existen esas dos, como esas particularidades, y qué progresos y retos hemos tenido como país cuando hablamos de garantizarles ese derecho a la educación. Natalia. Bueno, pues Juan, muchas gracias por este espacio. Yo quiero empezar por aclarar que la población sorda en sí misma es diversa, que no podemos homogenizar la población sorda, ni siquiera dentro de las poblaciones sordas que son usuarias del español como primera lengua, ni dentro de la población sorda que es usuaria del español como primera de la lengua de señas como primera lengua y del español como segunda lengua. Dentro de esa comunidad de personas sordas hay enormes diversidades y eso implica enormes riquezas y enormes oportunidades y retos y desafíos desde lo pedagógico, que parten por un elemento transversal que es la lengua. Y esto aquí, digamos que nos marca un punto de partida muy distinto para pensar en la educación de las personas sordas. Entonces, cuando hablamos de la educación de las personas sordas, usuarias de la lengua de señas, específicamente de ese grupo que en sí mismo es diverso, hablamos de una educación que es bilingüe porque parte de la lengua de señas como la forma en que las personas sordas aprenden, entienden, ven el mundo, se comunican y sienten, define su cultura. Y es bicultural, y luego del español, de la lengua de señas como primera lengua va el español como segunda lengua, evidentemente, y es bicultural porque esa lengua de señas, como cualquier otra lengua, define la forma en que las personas sordas ven el mundo, define la cultura de las personas sordas, pero también esas personas sordas habitan en un territorio en donde hay otros espacios mayoritarios en donde interlocutan con una cultura colombiana. Entonces hablamos de una educación que es bilingüe, en dos lenguas, lengua de señas y español, y bicultural, cultura sorda y una cultura u otras culturas diversas en un territorio. Esa es una característica importante que se reconoce desde las políticas públicas y desde la legislatura colombiana. Yo quiero en ese marco hablar de 3 progresos y de 3 retos que tenemos. Progresos, concuerdo perfectamente con Mónica, hay un capital jurídico y un capital político en Colombia y esto no es intangible, esto es tangible, esto es real y permite que la educación inclusiva y la educación bilingüe tenga un lugar en donde ocurrir, tenga una sostenibilidad y tenga recursos con que financiarse, eso es muy importante. Entonces, ese capital legal que permite la educación inclusiva y que permite la educación bilingüe es fundamental. El segundo progreso es el capital social. Yo creo que hay una triangulación importante en Colombia, sobre todo cuando hablamos de personas sordas. Las asociaciones de personas sordas tienen un recorrido importantísimo, importantísimo incluso cuando lo sacamos del contexto colombiano y lo comparamos con otros movimientos asociativos en Latinoamérica. Gran parte de los logros que ha alcanzado Colombia en ese capital jurídico y en ese capital político obedecen a los procesos asociativos de la comunidad sorda. Llevan 65 años en la lucha y el hecho de que Colombia tenga una ley como la 324, en donde este año se cumplen 25 años del reconocimiento de la lengua de señas,
hace parte de esos grandes logros y de ese, digamos, terreno en donde la educación bilingüe desde la lengua de señas puede ocurrir porque se reconoce esa lengua. Entonces, ese capital social es también fundamental y es fundamental para la democracia. Es fundamental para las entidades del Estado porque tenemos una comunidad sorda que a lo largo del tiempo nos ha estado observando y en el futuro nos continuará observando y nos continuará llamando al orden a las entidades del Estado para que garanticemos los derechos de las personas sordas, no solamente desde lo educativo, desde lo amplio. Y creo que eso también es muy importante. Y el tercer progreso es desde lo educativo, por supuesto. Digamos que vamos desde lo general a lo particular en los espacios educativos y aquí digamos que hay varias cosas que son importantes. Estamos pensando en una educación desde una lengua distinta. No solamente estamos transitando de esas maneras antiguas de ver la discapacidad, la diferencia, el segmento de las personas diversas, sino la estamos pensando ahora con un componente que la complejiza aún más, que es una lengua distinta. Personas oyentes, estamos pensando en una educación desde una lengua distinta que es la lengua de señas, retador, enormemente retador, pero que se están dando enormes pasos en ese frente. Otro importante resultado en materia educativa es que los territorios están pensándolo también. Esto no es solamente desde el centro del país, no es solamente desde Bogotá, sino la educación bilingüe y bicultural se está materializando, se está focalizando y está permitiendo construcciones conjuntas con los estudiantes en los territorios. Eso también es positivo. Y estamos diseñando materiales pedagógicos y didácticos que salen de lo convencional y hablan desde otras lenguas, pero también hablan desde otras formas de hacer pedagogía. Eso también es positivo. Eso implica que las políticas públicas se están aterrizando, están cobrando vida en los territorios. Y los retos. Primer reto, primera infancia. La población sorda no se identifica porque es una discapacidad invisible, es una discapacidad difícil de identificar y no se diagnostica sino bien avanzados los 5, 4 años. Y eso implica que no hay adquisición de lengua. Cuando no hay adquisición de lengua o de una opción comunicativa, cualquiera que sea, así sea procesos de oralización o procesos de oralización conjuntos con la adquisición de la lengua de señas, cuando no hay una lengua de señas, no hay un medio, no hay un canal para el desarrollo de aprendizajes significativos, no hay un canal para la expresión de sentimientos, no hay un canal para la identidad, no hay un nombre. Y eso es terriblemente conflictivo para los niños sordos. Eso marca una trayectoria completa tardía, marca una extreidad en el futuro y marca que las entidades públicas y todos los que somos corresponsables de este proceso vamos a estar corriendo a contracorriente esos 5 años, esos 6, 7 años que perdemos de adquisición de lengua, porque los niños sordos no hablan la lengua de sus padres, eso es evidente. Entonces la primera infancia es fundamental. ¿Para qué? Para el desarrollo de la lengua. Lo segundo, ya lo hemos visto desde hace muchos años, esto viene hablándose desde tras la excelencia docente del documento de la Fundación Compartir, desde que inventamos el PTA en Colombia, las capacidades docentes. La cualificación de los docentes. No podemos seguir formando docentes que hoy en día siguen pensando desde la discapacidad, desde la diferencia y desde el segmento, pero para los niños sordos necesitamos un componente adicional y es que necesitamos personas oyentes o sordas que sean absolutamente bilingües para poder participar de esa educación bilingüe y bicultural. Y hoy en día estamos teniendo enormes retos en encontrar docentes que sean realmente bilingües desde la lengua de señas al español o del español a la lengua de señas en los dos lugares. Y eso es enormemente retador. El tercer reto es el español como segunda lengua para los estudiantes sordos. Nuestros estudiantes sordos sí, digamos que dominan la lengua de señas, son competentes en lengua de señas porque en esa lengua transitan su trayectoria educativa, pero el español, el dominio del español es un español, digamos que muy débil. Y finalmente participan, ese es un medio para ser accesibles, para participar en igualdad de condiciones en un mundo en donde no pueden ser oyentes, pero que sí podrían dominar el español. Eso sería, digamos, que un puente de accesibilidad real. Y ese es un reto que tenemos como país, pero que definitivamente no se va a dar si no tenemos fundamentos de docentes que naveguen en las dos lenguas de manera proficiente. Y finalmente una ñapa que es el trabajo con familia, el triángulo con la familia, el dominio de la familia o el reconocimiento de las familias de los niños de la lengua de señas, del mundo cultural que habitan sus hijos, de tener mecanismos y pautas de crianza con esas familias en donde haya una lengua común. Creo que eso será un elemento fundamental y que por supuesto debe ocurrir desde la primera infancia hasta toda la trayectoria educativa.
Muchas gracias, Natalia. Entonces, digamos, entendiendo eso, que la lengua de señas, en este caso la colombiana, no es una forma de representar el español oral ni escrito, sino es una lengua, ¿cierto? Con unas características eh, a nivel sintáctico, a nivel pragmático, que, digamos, tienen que ver directamente con ese pensamiento de la población sorda. Pues hay un mensaje y es, no existe una receta entonces, ¿cierto? Que uno diga, ya desde lo pedagógico esta es la receta para trabajar con esa población, sino que la invitación de Natalia es, no homogenicemos, miremos caso por caso, porque hay unas particularidades precisamente por esa diversidad y no por la etiqueta de que es población sorda, y tengamos en cuenta nuevamente el tema de la práctica pedagógica. ¿Verdad, Natalia? De acuerdo. En términos lingüísticos dirían que no es equiparable la lengua de señas al español. Son dos lenguas con todas las configuraciones lingüísticas, pero que tienen orígenes y tienen formas de expresión totalmente distintas. La lengua castellana es lineal y eso marca la forma en que nosotros pensábamos. La lengua de señas es visogestual, es circular, no tiene los mismos órdenes gramaticales que tiene el español, y eso marca, digamos, que unos retos también didácticos, entendiendo esa lengua, cómo plantear la metodología pedagógica, cómo plantear la didáctica. Creo que la lengua de señas es un elemento fundamental que debe entenderse muy bien para hacer un proceso pedagógico adecuado. Así es. Y voy a dejar aquí una pregunta para todos los panelistas, porque precisamente aquí las personas que nos están observando es, ¿cómo hago yo si no existe una receta? Pues para saber a dónde puedo consultar, a dónde puedo ir. Y pues, digamos, si uno mira la página del INSOR, hay unos avances que ahora les contará Natalia seguramente, pero sí me parece muy importante que ustedes conozcan. Pero la pregunta es, ¿a qué recursos pueden tener allí al alcance familias, maestros, rectores, investigadores también y estudiantes cuando hablamos de ese trabajo, digamos, con esa diversidad en el aula? Muchas gracias. Ahora continuamos precisamente con el centro de la educación inclusiva, que son los estudiantes, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que están allí en las aulas. Y es que Natalia ha dicho algo, y es que la educación inclusiva precisamente tiene que ver con la primera infancia, ¿cierto? Es un proceso y continúa hasta llegar a la educación superior y digamos que ahí en esa parte es muy importante nuestro siguiente invitado, que es Sergio. Sergio es un profesional en formación, ya él nos contó que está en su 10º semestre, y me gustaría precisamente que nos contara, Sergio, cuál ha sido precisamente esa experiencia como estudiante al momento de darse esas trayectorias educativas, desde la educación inicial, preescolar, básica y media, hasta llegar a la educación superior. ¿Cuál ha sido esa experiencia en términos de aprendizajes, apoyos que se han dado y retos también, por supuesto, que hay desde esa mirada que tenemos, desde esa experiencia que se ha tenido? Sí, Juan Camilo y queridos panelistas, les cuento un poco de mi experiencia. Yo, cuando ingresé a un colegio distrital en la ciudad de Bogotá, que se llama la República de China. Es un colegio donde hay bastante inclusión de estudiantes con discapacidad visual. Entonces, con respecto, pues, tuve bastantes apoyos. También me encontré con barreras. Yo les cuento un poco las barreras. Siempre que se adaptaban las gráficas en el tablero sobre los diferentes temas, para mí era muy complicado el poderlas entender. A los docentes también se les dificultaba un poco la descripción, pero a esas barreras que yo encontré surgió un apoyo, que fue el apoyo de la tiflóloga. Puedo mencionar el nombre de ella, es Gloria Amparo Rodríguez. Ella se encargaba de adaptar las gráficas que el docente dibujaba en el tablero para que yo las pudiera percibir con mis manos y así tener una imagen táctil sobre el tema que se está explicando a través de las gráficas. También esta tipóloga se encargaba de la transcripción en braille, porque también yo entiendo a los docentes que no entendían y no comprendían realmente el idioma braille. Ellos lo que hacíamos era lo siguiente: todo lo que yo les escribía a ellos, los temas en las clases, la tipóloga se encargaba de traducirles a tinta para que ellos
tuvieran en cuenta toda la transcripción que yo les realizaba a ellos durante toda mi etapa media, básica y entonces, con respecto a la educación, sí, tuve esas barreras, pero esas barreras se convirtieron en apoyo y pues yo pienso que las barreras también hay que verles el lado positivo y el lado positivo es el apoyo de las tiflólogas, que hoy en día son las educadoras especiales. Con respecto ya al ingreso de la universidad, sí, también me encontré con dos barreras muy grandes, pero también se les pudo dar solución. Una de ellas es que al ingresar al Antonio Nariño, me encontré con que todo el material didáctico para la academia con respecto a la música era más que todo en tinta, más visual. Todas esas herramientas eran muy visuales, entonces ocurrió una cosa muy bonita por parte del director del programa de música y todo su equipo de docentes, y es que esas herramientas visuales se transformaron en auditivas para mí, para yo poder participar, al igual que todos mis compañeros. En este caso, pues las partituras de los coros, del piano, todas las partituras, nosotros y mis docentes pues, hacíamos muchísimas grabaciones para que yo las pudiese escuchar y así poderlas interpretar. Y la otra es el tiempo. ¿Qué ocurre con el tiempo? Pues yo me demoro 6 meses, más o menos 6 meses, un año, pero pues tiene un lado positivo. Y el lado positivo es que se maneja muchísimo la parte interpretativa. Es decir, los docentes y el director del programa aprovecharon en mí esa vocación del oído absoluto como músico, eh, y así pues ellos explotaron bastante mi oído para percibir las diferentes frecuencias y alturas de la parte sonora. Entonces, es un ejercicio que me ha servido a mí para manejar, para obtener una buena interpretación musical. En cuanto a los retos, yo pienso que es bueno que se haga una sensibilización a los docentes, a los estudiantes también, porque ellos juegan en ese papel. Lo cuento porque mis compañeros en el aula y en la universidad me brindaron mucho apoyo con las descripciones cuando no se podía adaptar en alto relieve. Ellos, mira cómo hacían para que yo pudiera tocar los pentagramas. Siempre había un trabajo en equipo, que es lo más importante. Entonces, el primer reto es el siguiente, pues que se realice la sensibilización, y yo pienso que ahí mis maestros universitarios lograron el reto conmigo. Para ellos fue un reto, porque ellos realmente no sabían cómo me podían enseñar a mí el tema de la música y gracias a las herramientas auditivas lo lograron. El segundo es que simplemente la sensibilización y el plan de ajustes razonables, ya que este plan apareció en el decreto 1421 del 2017, creo que la Universidad Antonio Nariño se adelantó. Esas herramientas, pues ellos las convirtieron a partir del 2015, 2016 más o menos, que fue lo que yo alcancé a durar, los 2 primeros semestres. Ellos pues ya pudieron adaptar y ajustar esas herramientas auditivas. Entonces es bueno que tanto en los colegios como en las universidades públicas y privadas, los docentes y la parte administrativa realice el plan de ajustes razonables. Eso es como lo más importante. Perfecto, Sergio. En este momento están conectados niños, niñas, jóvenes, maestros y funcionarios de todo el país, ¿sí? Que están en este momento escuchando a nuestros panelistas, y pues ahí yo quisiera que Sergio, digamos, nos pudiera dar como ese mensaje, entendiendo que hay un paso a la educación superior, ¿cierto? Yo sí quisiera saber, digamos, cuál ha sido como la experiencia más significativa o cómo considera Sergio ese paso a la educación superior, entendiendo para el caso de los maestros
esa importancia, digamos, de tener esa, la educación superior como parte del proyecto de vida y también en todos los estudiantes que en este momento están en la educación básica y media. ¿Qué es lo que más valora de esa experiencia? ¿Cómo fue ese tránsito, Sergio, para todas las personas que en este momento están conectadas? ¿Qué ha significado para Sergio estar ahorita en la universidad? Para mí significa, en este momento estar en la universidad, pues es un espacio de que uno logra una meta, que es lo más importante, y también que uno adquiere más independencia, más responsabilidad, que es lo más importante, y pues el mensaje que yo le doy a los estudiantes que ya están a punto de ingresar a la universidad y si tienen algún tipo de discapacidad, es que siempre hay que trabajar en equipo. Es decir, el estudiante ayuda al docente y el docente al estudiante. Así fue como yo pude avanzar en mi carrera universitaria. Quisiera destacar esas dos frases. Uno tiene que ver con un tema de independencia. Y dos, no es algo que vaya hacia un solo lado, sino es algo dual. Sergio dijo, es un aprendizaje mutuo entre el estudiante que aprende algo de su maestro y el maestro desde su práctica pedagógica aprende cada día de esa diversidad y de esos retos que pone los diferentes contextos y la diversidad de los estudiantes. Muchas gracias, Sergio, por ese mensaje. Y ahora entonces pasamos a nuestro último invitado, que es precisamente un profesor, un investigador que se ha destacado, digamos, con sus diferentes artículos, investigaciones a nivel de Latinoamérica en este tema. Quería preguntarle precisamente al profesor Aldo, entendiendo, digamos, que las decisiones se deben tomar a partir de pues, de saber cómo estamos hoy día en Latinoamérica, esa caracterización de cuáles son esos desafíos, cuáles son esos avances que tenemos cuando hablamos de inclusión y equidad en la educación. ¿Cómo, digamos, cómo percibe usted, profesor Aldo, esos retos y esos avances a nivel de Latinoamérica cuando hablamos de inclusión y equidad en la educación? Hola, Juan Camilo, muchas gracias. Quería saludar a Sergio, que al inicio saludé solo a Mónica y Natalia, y Sergio, te saludo, discúlpame, pero no me acordaba de tu nombre. Entonces, bueno, lo primero es decir que desde donde yo voy a comentar algunas cosas tiene que ver desde mi oficio como investigador, más que como profesor de primaria que yo soy. Bueno, lo primero que yo no quisiera ser poco esperanzador, pero lo que ha pasado en el continente no es muy novedoso ni ha pasado la gran novedad, ¿ya? Lo que hay en el continente, bajo mi punto de vista, es más de lo mismo en cuanto a las políticas públicas. ¿Por qué digo más de lo mismo? Porque en el fondo lo que ha pasado es que la confusión con el legado epistémico y didáctico de la educación especial se ha seguido regenerando y se ha seguido ocupando como un vacío para justificar los discursos a favor de la inclusión. Y en ese sentido todos somos responsables, investigadores, académicos, profesionales de la política pública, porque todos reproducimos en cierta medida ese discurso. Y ese discurso no tiene nada de malo, como muchas veces se hace en distintos países, que se intenta satanizar a la educación especial, olvidándose que esta escuela fue por muchos años la que abrió la puerta a muchas de las familias con personas de discapacidad o de otras situaciones que enfrentaban discriminaciones y exclusiones en su proceso educativo. ¿Por qué digo esto? Porque es muy recurrente en los seminarios escuchar a investigadores satanizar, culpabilizar a la educación especial como segregadora, olvidándose de que este espacio fue por muchos años el único espacio de encuentro y de esperanza para muchas familias para cumplir con el propósito educativo. ¿Qué es lo que ha pasado dentro de esto a nivel latinoamericano? Es que la escuela especial se ancló en un modelo, como lo decía Mónica, altamente biomédico y se olvidó de desarrollar procesos más profesionalizantes, como pensar un currículum, ¿no es verdad? Lo único que se construyó en su minuto fue para los retos múltiples, con el apoyo de la Fundación Perkins, sobre todo en donde esta fundación para sordos ciegos tenía representación en algunos países, pero la educación especial entonces entró en una crisis profunda. ¿Y por qué digo esto? Porque en el fondo la inclusión también tiene varios problemas, ¿ya? Y uno de sus principales problemas es que la inclusión, al no tener soportes teóricos, porque no podemos tomar los marcos jurídicos como teoría, sino que tiene mucho ausentismo teórico, eso hace, por ejemplo, que suplamos
o compensemos ese vacío teórico con el gran legado que dejó la educación especial. Entonces ese es el primer reto que yo veo, ¿no? Como el gran primer problema. Y ahí hay que separar, porque hay una distinción metodológica que no está clara. ¿Qué es lo inclusivo y qué es lo especial? Y ahí entramos en un problema investigativo que es el índice de singularidad. Es decir, todos los campos tienen un índice de singularidad, una naturaleza, una identidad. Y en este caso, en la inclusión, no sabemos con exactitud lo que es. Y eso es muy frecuente preguntarle a investigadores que llevan mucho tiempo, pero que son incapaces de explicar a ciencia cierta qué es esta cosa, ¿no? Y eso es importante porque eso va a repercutir en los diseños. Creo que se nos fue el audio. Me parece, perdón, creo que en este momento no estamos escuchando. Es posible que haya algo ahí en el micrófono que nos esté generando una interferencia. Pero esa última parte no la escuchamos. ¿La puede repetir, por favor? Ahí no sé si nos escucha en este momento. Aldo ahí. Bueno, mientras tenemos allí, solucionamos ese impasse técnico, ya les recordamos que ustedes pueden ir haciendo preguntas en este momento, ¿cierto? Allí en el chat nosotros vamos ahorita a tener una oportunidad final de hacer esas preguntas a nuestros panelistas. Entonces, si tienen alguna pregunta específica, por favor, pónganla allí y ya les estaremos dando la palabra. No sé si ya solucionamos allí el tema del sonido. Voy a retomar un poco lo que estaba planteando nuestro invitado Aldo, y tiene que ver con unos conocimientos, un bagaje allí conceptual, ¿cierto? Una experiencia que hay desde las facultades de educación que incluso en Colombia tenemos, donde existe la educación especial como carrera, y que en muchos casos, pues en Colombia los profesionales de apoyo precisamente son esos profesionales que salen de esas facultades, pero ahí hay, digamos, entendido también las realidades colombianas, una resignificación también que hemos tenido precisamente, y lo destacaba ahorita Aldo, frente a ese, pues, a alejarnos un poco, digamos, de esa primera parte donde quizás estaba muy relacionada con la parte de medicalización y demás, y ahora pasamos, digamos, a esa parte también desde lo pedagógico y el marco, digamos, de esto que nos proponemos, que es hablar de inclusión y equidad en la educación. Pero entonces no hay que desconocer, por supuesto, esos aportes como parte de ese proceso cuando hablamos de esta propuesta que tenemos como país. Y también Aldo destaca algo muy importante, y también lo hablaba esta mañana, y es la importancia que tenemos todos los actores, todos, cuando hablamos de inclusión y equidad. No es la responsabilidad de una persona, de un investigador, de un profesor, sino que hablamos de ese papel que juegan todos los actores allí cuando estamos en la educación básica y media o en la educación superior. No sé si en este momento ya contamos nuevamente con Aldo. Creo que tenemos todavía vamos a ir a las preguntas, digamos, que ya nos están planteando, si les parece. Mientras tanto, unas preguntas que tienen que ver precisamente con esos recursos, mientras Aldo nuevamente está con nosotros. Yo le hago aquí la pregunta a Natalia, relacionada precisamente con los recursos, y a Mónica, por supuesto, también, pero empezamos con Natalia, esos recursos cuando hablamos de bilingüismo, de población sorda, que tienen los maestros en este momento, las familias, y que actualmente tenemos en el país, y que pues ustedes del INSOR vienen liderando. Sí, Juan Camilo, pues gracias por esa pregunta. Eso hace parte, digamos, de los avances que hemos alcanzado en términos de construir instrumentos pedagógicos, contenidos educativos accesibles, que se piensen desde el diseño universal, pero que sean, digamos, fundamentados desde la lengua de señas. Y ahí digamos que el instituto ha tenido y le ha metido una apuesta muy grande al proyecto de INSOR Educativo, que precisamente este año relanzamos, modificamos, renovamos, en donde tenemos más de 400 contenidos educativos accesibles entre módulos de lenguaje y matemáticas naturales y sociales, en donde tenemos diccionarios de lengua de señas, donde tenemos instrumentos para preparación de las pruebas saber,
de los estudiantes que están en 11, en donde tenemos también recursos y documentos para quienes están tomando decisiones administrativas o gerenciales en las instituciones educativas para que encuentren esa información de cómo planear la institución desde la educación bilingüe y bicultural, donde también tenemos instrumentos culturales y literarios como novelas, cuentos, fábulas, absolutamente adaptadas en lengua de señas, donde está La luna en los almendros que lanzamos precisamente en la Feria del Libro de hace un par de años, y eso digamos que nos ha permitido muchas cosas buenas. Primero, aprendizajes institucionales, que eso es bueno, pero también llegar a los territorios con instrumentos educativos que le permiten a los estudiantes sordos y a sus compañeros docentes participar conjuntamente del proceso educativo, que le permiten también a los papás y a las mamás vincularse desde las casas y no solamente desde el aula en el proceso pedagógico de sus hijos, que nos permiten llegar también a los territorios a muy bajo costo, es decir, logísticamente y ambientalmente a muy bajo costo de producción. Luego es una producción medianamente equitativa, y que finalmente ha permitido pensarnos en una comunidad en donde los docentes, ojalá en un futuro, puedan ser partícipes también de la construcción de estos contenidos educativos accesibles. Entonces ha sido una experiencia de aprendizaje para el equipo del instituto, que ya cumple casi más de 6 años trabajando en este proyecto, pero también ha sido una experiencia muy enriquecedora para darle a las aulas algo que nosotros habíamos evidenciado en nuestro trabajo en campo, y era que las instituciones educativas de los territorios no recibían material pedagógico para sus estudiantes sordos, y que ese material pedagógico necesitaba precisamente esos ajustes o de pensarse desde la educación de las personas sordas. Y ojalá pues podamos finalizar en este insor educativo, irlo llenando de todo el currículo de básica, de secundaria, y que podamos brindarles a los estudiantes sordos del país instrumentos para todas las materias, para todas las áreas del conocimiento, y ojalá ya después desde las aulas participar en el juego, los sentimientos y las vivencias de esos estudiantes, pero aportar una parte para generar esos aprendizajes significativos. Perfecto, muchas gracias, Natalia. Creo que importantísimo, insor.gov.co, allí van a encontrar ese centro de recursos que estaba mencionando la directora del INSOR. Y creo que ya tenemos nuevamente al profesor Aldo. ¿Nos escucha en este momento? Sí, Juan Camilo, lo escucho. Perfecto, ¿Ustedes me escuchan listo. a mí? Estábamos en esa parte, digamos, que nos estaba mencionando como que en ese proceso que llevamos de esa educación inclusiva, ¿cierto? Había algo que tener muy en cuenta, satanizar, y de la investigación que lo estaba tomando en el tema de la educación especial. Allí quedamos. Entonces, no sé si ok. Sí, con todo gusto. Muchas gracias. Sí, bueno, en el fondo ese es el gran fracaso cognitivo que hay en torno a esta comprensión, que es confundir, tomar el legado para rellenar el vacío teórico de la inclusión, tomar el legado de lo especial, ¿no? Y eso ha repercutido con fuerza en la formación de los educadores, desde el pregrado hasta el posgrado, y ha condicionado las prácticas de investigación. Es decir, y lo que no está mal, pero cuando hablamos de educación inclusiva hablamos de una cuestión mucho más compleja, y que de alguna manera es necesario disociar qué es lo especial de lo inclusivo, ¿no? Porque de alguna manera uno muchas veces habla con investigadores de muchos años en el campo y son incapaces de explicar a ciencia cierta qué es la educación inclusiva. Y eso es importante porque hay un problema en la identidad científica del campo, que es... Ahora, yo veo que los avances, un poco por si se va la señal, estoy preocupado, ¿no? Los avances justamente en la región, es bien auspicioso lo que ha pasado, porque a pesar de que está este problema teórico, metodológico, categorial, ¿no es verdad? Todos los gobiernos han migrado hacia la creación de políticas nacionales sobre inclusión. Y por ejemplo, en toda la región tenemos del Cono Sur políticas nacionales sobre inclusión, en Argentina, en Chile, en Colombia, en Perú, en casi toda la región. Y eso es muy significativo porque de alguna manera da cuenta de que hay la necesidad de repensar las estructuras escolares para justamente movilizar nuevas comprensiones sobre la diferencia, el aprendizaje, el currículum, la escolaridad, la singularidad, etc. Y eso va a redefinir entonces condiciones ligadas a la enseñanza, que es el otro punto donde se ve un avance. Si bien los sistemas educativos de Latinoamérica han puntualizado a nivel de las políticas públicas sobre mayores condiciones de
del operativizar el derecho a la educación, ahora es necesario que esas políticas puntualicen la concepción del derecho en la educación, en los dispositivos prácticos y que intervengan la gramática escolar, es decir, el formato de funcionamiento de la escuela. Y para ello, muchas políticas han creado decretos, como el caso que mencionaba Natalia, del decreto que ustedes tienen acá, y que también está en Chile y también está en Argentina, que obliga un poco a la escuela a justamente a transitar hacia otras modalidades de construcción del currículum y de los procesos de enseñanza y evaluación. Pero todos estos procesos siguen anclados todavía al lenguaje esencialista, ¿no es verdad?, de carácter adaptativo, donde se habla todavía de ciertos estudiantes construyendo prácticas especializadas. Y lo que buscarían estos decretos de diversificación de la enseñanza es pensar mecanismos de compensación de las desigualdades. Creo que se nos perdió otra vez el audio, Aldo. En este momento, o sea, ya no lo estamos escuchando. Creo que algo pasó nuevamente allí. Eso, ¿podemos repetir esa última parte, por favor? Porque creo que se acaba de ir el audio. ¿Escucha? No. Mientras tenemos entonces, volvemos con Aldo. Le doy paso a Mónica, que tiene que ver precisamente con esa pregunta que le hacía ahora a Natalia, pero ahora para las familias. ¿Qué recursos tenemos hoy para las familias que ellas pueden encontrar en Internet? Sí, Juan Camilo, pues yo creo que hoy una de las cosas favorables de la pandemia es precisamente eso, los recursos que hoy tenemos muy a la mano, como lo decía Natalia, en las redes. Obviamente también tenemos esa dificultad de las familias en cuanto al acceso, ¿no? A la tecnología, pero digamos, yo invitaría sobre todo a los maestros para que lo utilicen. Hay una guía que tiene Plena Inclusión de España, que es una plataforma que ha desarrollado muchos materiales en relación a la accesibilidad cognitiva, de cómo tenemos una guía para uso de la tecnología virtual para los estudiantes con discapacidad intelectual, para no dejarlos atrás, digamos. Y yo quisiera, pues, además de eso, pues hay muchos sitios, yo creo que hoy un poco lo que hemos visto favorable en todo esto es todos estos recursos que se desarrollaron tan rápidamente el año pasado de la televisión, la radio, que muchas familias hoy nos han dicho que gracias a esos programas de televisión, ellas se dieron cuenta que sus hijos sí aprendían y sí sabían cosas de las que estaban presentando allí. Entonces yo creo que todo eso son recursos que hoy tenemos que desde la conceptualización que se ha escrito y se ha escrito mucho sobre cómo son las estrategias metodológicas y pedagógicas que hacen posible la educación para todos, porque yo creo que sí se ha escrito. Aldo dice que no hay mucho sustento teórico en términos de inclusión y yo creo que sí lo hay. De hecho, Italia lleva, pues desde los años 79, 1979, convirtió su modelo educativo en inclusivo. Entonces yo sí creo que lo que ha fallado en todo esto es creer que tenemos que hacer cosas científicas y resulta que esto es pedagógico y lo pedagógico está en el aprendizaje colaborativo, en la enseñanza multinivel, en todas las estrategias de maestros, apoyando a maestros, que nosotros lo hemos fortalecido muchísimo. El índice de inclusión de May Lines Go, que es hace cuánto, hace cuánto salió el índice, daba unas cosas que son muy de la vivencia, o sea, esto no es científico. Yo creo que estudiar y el estudio de las personas con discapacidad hace parte de lo pedagógico. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que fortalecer muchísimo, entender que el tema es desde lo pedagógico y creo que la educación especial nunca hemos desconocido la fortaleza, digamos, del desarrollo que tuvo el tema de la educación especial en cuanto a metodologías para la enseñanza también de las personas con discapacidad, pero el tema es cómo las involucramos. Por eso hablamos de docentes de apoyo que vengan con todas esas estrategias a acompañar a los docentes en su hacer pedagógico, pero no se trata de hacer, digamos, textos y cuestiones de cómo aprende un niño con síndrome de Down en términos científicos, sino es enseñémosles. Yo soy maestra, soy docente
y soy mamá de una persona que hoy tiene 21 años y yo no he necesitado sino maestros con muy buen compromiso, con muy buena actitud y nos lo decía Sergio, ¿no? Cómo los maestros explorando el conocimiento de cómo él aprendía, de que tenía un oído absoluto, eso los llevó a hacer muchas cosas. Entonces yo creo que todo esto parte de cómo conocemos al estudiante y creo que eso es lo que también tenemos que fortalecer mucho en la formación docente. Perfecto. No sé si Aldo nos escucha en este momento, solamente para aclarar, tenemos 5 minutos solamente para el cierre, entendiendo, digamos, que tenemos una sala que pues se cierra, digamos, a las 5 en punto. Y precisamente esto que acaba, digamos, esto que sí, sí, este panel, eso es lo que queríamos ir a revisar como esas, o poner sobre la mesa esas diferentes miradas de los avances y los desafíos que precisamente tenemos cuando hablamos de inclusión y equidad en la educación, desde cada uno de los roles que estamos observando en este momento y frente al contexto colombiano. Quisiera cerrar entonces este espacio con un mensaje de 30 segundos de cada uno de ustedes para todas las personas que en este momento están conectadas. Inicio con Sergio. Sergio, ¿qué mensaje le damos a todas las personas que en este momento están observando este conversatorio? El mensaje que yo les puedo brindar es que la discapacidad está en la mente. Ese es como un imaginario y pues no hay que pensar como en ese tipo de cosas, al contrario. Hay que conocer al estudiante y el estudiante tiene que conocer al docente pues para que todo salga como el estudiante y el docente se lo propongan. Muchas gracias, Sergio. Natalia. Bueno, pues yo aquí otra vez voy con mi trío de cosas, trío de retos, trío de avances, pues trío de elementos para el cierre. El primero es la corresponsabilidad, entender la educación desde unos lugares distintos hace parte de una contribución de factores de muchos actores, desde la academia, la investigación, la práctica docente, los territorios, las personas que estamos involucrados en la toma de decisiones política pública. Yo creo que la corresponsabilidad es un elemento fundamental. Lo segundo es pensarnos la educación desde lugares distintos, nuevos, atrevernos a salirnos de los esquemas de la educación tradicional en donde hemos navegado durante muchos años, no solamente para las personas sordas, sino para todos los tipos de estudiantes, los estudiantes migrantes, los estudiantes que han sido víctimas de violencias, los estudiantes que son diversos en su sexualidad, pues cada uno somos un universo diferente de personas, entonces transitar a otros modelos de hacer pedagogía y atrevernos a ser innovadores, y eso involucra al sector de cooperación internacional también, a las fundaciones y a, digamos, actores que se permiten dentro de lo que no es la paquidermia del Estado y que puede ser mucho más dinámico y flexible poderlo hacer. Y en último lugar, pues una invitación a entender que la educación bilingüe y bicultural tiene un elemento fundamental. Yo insisto en el tema de la lengua de señas y cómo la lengua nos define, y la lengua define a las personas sordas, y hay que pensar, digamos, que para las personas sordas, que dentro de estos conceptos a veces trillados de la inclusión, de la diversidad, de los segmentos, pues sí hay un elemento que es muy importante para entender la educación de las personas sordas, que es su lengua, y que eso nos ubica en una cancha muy particular que nosotros los oyentes muchas veces no entendemos. Entonces creo que eso nos invita a unos retos pues muy interesantes también. Perfecto, Natalia, mil gracias. Aldo, creo que ya en este momento nos está escuchando, ¿cierto? Para que pueda dar ese mensaje de cierre. Lamentamos que tuvimos unos inconvenientes en el audio, pero adelante. No, creo que no se nos está escuchando en este momento, Aldo. Algo pasa en el micrófono, en este momento no lo estamos escuchando, ¿sabe? Sí, pero ya le daremos paso entonces a Aldo. Mónica, 30 segunditos para el cierre. No, el cierre es simplemente que tenemos que retornar a la escuela y a una escuela que nos permita ver que sí se podían hacer las cosas de otra manera. Inclusive, una de las cosas que también nos llevamos de esta pandemia es que se pudo hacer este ejercicio de integrar asignaturas. Antes se creía que había que tener 10 y 12 asignaturas. En la pandemia se pudo
ver esta posibilidad de integrar asignaturas y de hacerlo más fácil. Y yo creo que todo eso tenemos que llevárnoslo y retornar con toda la convicción de que si crecemos juntos, aprendemos a vivir juntos. Muchas gracias, Mónica. Aldo, no sé si en ¿Me este escuchas momento... ahí? Ahí. No, mire, que he tenido 1000 problemas. Voy a pensar que hay algo en mi contra. Pero lo que quiero decir es muy corto es que la educación inclusiva no comparte nada con la educación especial. Y si la gente piensa que la educación inclusiva tiene una teoría, está muy equivocada, porque lo que hay son marcos muy ambiguos, pero no aclaran nada los niveles de formalización. Para mí, la educación inclusiva es una de las principales armas para transformar el mundo, porque es un proyecto político y ciudadano complejo que va a tocar la vida material y subjetiva de todas las personas. Eso es lo único que quisiera aportar y muchísimas gracias por este espacio. Bueno, no, gracias a usted y a todas las personas que nos acompañan en este momento, aproximadamente 100 personas que nos estaban observando en la sala, y pues a Mónica, Natalia, Sergio, mil gracias también por haber estado acá, y Aldo, por supuesto, nuestro invitado, que ha estado en diferentes espacios en esta nuestro invitado internacional. Muchas gracias a todos ustedes por estar en ese espacio. Los invitamos a que sigan disfrutando de la franja de la Filbo Incluyente, un espacio para todos ustedes liderado por diferentes organizaciones, INSOR, INSI, Ministerio de Educación, Fundación Saldarriaga Concha. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, chao. Gracias, Juan Camilo, y panelista.